Ella no era más que una humilde trabajadora de limpieza, invisible a los ojos de casi todos. Pero en un instante su vida cambió para siempre. Un niño de apenas 9 años, rodeado de 5 mujeres ricas y elegantes, la señaló con el dedo y gritó con toda la fuerza de su corazón: «Yo la elijo a ella para que sea mi mamá». Ese momento reveló lo que muchos adultos habían olvidado: que el corazón de un niño puede ver lo que otros no logran percibir. Antes de sumergirnos en esta historia llena de emociones y giros inesperados, te invito a dejar en los comentarios desde qué lugar del mundo nos estás acompañando y regalar un me gusta para seguir compartiendo juntos relatos que llegan al alma. En la mansión de los Almeida, Ricardo caminaba nervioso por el patio. El peso de la decisión que había tomado lo presionaba como una losa. 2 años habían pasado desde la partida de Mariana, su esposa, y cada día sin ella le resultaba insoportable. Pero lo que más le dolía era ver a Gabriel, su pequeño hijo, apagarse poco a poco. Ese niño necesitaba una madre, se repetía una y otra vez. Y ese mismo día había decidido que resolvería el asunto sin importar lo que pensara Gabriel. El pequeño, ajeno al plan de su padre, jugaba solo junto a la piscina. Como tantas veces, estaba entretenido apilando piedritas, su forma de escapar del mundo, su manera de volverse invisible. Desde que su madre había partido tan repentinamente, el niño vagaba como un fantasma por la enorme casa, rodeado de lujos, pero vacío de amor. Ricardo lo llamó con voz firme: «Gabriel, ven aquí». «Ahora mismo». El niño levantó la vista despacio, arrastrando los pies hacia donde estaba su padre. Sus ojos verdes, idénticos a los de Mariana, atravesaron el corazón de Ricardo como un cuchillo. Un nudo de dolor se formó en su pecho, pero enseguida apartó esos pensamientos. No podía permitirse flaquear. «Hijo», dijo Ricardo intentando sonar seguro, «sabes que te amo, ¿verdad?». Gabriel asintió en silencio. Últimamente casi no hablaba, y sus sonrisas eran cada vez más escasas. «Y también sabes que mamá siempre quiso que fuéramos felices, aunque ella ya no pudiera estar aquí». El niño bajó la mirada y murmuró apenas un «lo sé». «Por eso», continuó Ricardo con firmeza, «he tomado una decisión importante. Vas a tener una nueva mamá». Las manos de Gabriel soltaron las piedritas de golpe. «¿Qué?», preguntó incrédulo. «Hoy mismo vas a conocer a 5 mujeres maravillosas, y serás tú quien decida cuál de ellas ocupará ese lugar». El rostro del niño se puso pálido como el papel. «¿Hoy?», susurró, casi temblando. «Sí, hijo, hoy mismo. Están a punto de llegar». Gabriel se levantó de golpe. Las piedras que había colocado con tanto cuidado rodaron hasta perderse en el césped. «No quiero conocer a nadie». Ricardo respiró hondo, conteniendo la irritación que comenzaba a crecer dentro de él. «Claro que quieres. Son mujeres hermosas, educadas, con una vida estable. Una de ellas cuidará muy bien de ti». «No necesito que nadie me cuide», respondió el niño con rabia. En la empresa, Ricardo estaba acostumbrado a que sus órdenes fueran cumplidas sin objeciones. Jamás había imaginado que sería su propio hijo quien lo desafiara con tanta fuerza. «¡Gabriel!», gruñó perdiendo la paciencia. «Deja de comportarte como un caprichoso. Ni siquiera las conoces todavía. No quiero conocerlas. No quiero una nueva mamá». La voz del niño resonó por todo el patio, cargada de dolor y de furia. Ricardo apretó los puños, intentando contenerse. Para él no era un asunto de elección, sino de necesidad. «No se trata de lo que quieras, Gabriel. Se trata de lo que necesitamos. Esta casa necesita una mujer. Y tú necesitas una madre». El niño lo miró con una mezcla de enojo y tristeza que estremeció incluso a su padre. «Ya tuve una madre», gritó con la voz quebrada. «Y se murió. ¿O acaso ya te olvidaste de ella?». Las palabras de Gabriel lo golpearon como un puñetazo directo al corazón.
Ricardo cerró los ojos un instante, sintiendo cómo esa verdad lo desgarraba por dentro. «Claro que no me olvidé de tu madre», respondió con la voz más baja. «Pero la vida sigue, Gabriel». El niño negó con la cabeza, con lágrimas contenidas. «Para ti sigue. Para mí se detuvo el día en que mamá se fue». Sin esperar respuesta, Gabriel dio media vuelta y comenzó a caminar hacia el fondo del jardín, donde los árboles espesos ofrecían un refugio. «¡Alto ahí!», dijo Ricardo agarrándolo del brazo con fuerza. «No vas a ir a ninguna parte. Te vas a quedar aquí y vas a conocer a esas mujeres». «¡Suéltame!», protestó Gabriel forcejeando. «No puedes obligarme». «Sí puedo», rugió Ricardo, sintiendo que perdía el control. «Soy tu padre». Gabriel clavó en él unos ojos llenos de lágrimas y rabia. «Un padre de mentira». Un padre de verdad nunca obligaría a su hijo a escoger una madre falsa. Esas palabras atravesaron a Ricardo como una daga. Quedó momentáneamente paralizado, incapaz de reaccionar. Gabriel aprovechó ese instante y se soltó con un movimiento brusco. El niño salió corriendo hacia los arbustos, desapareciendo entre la vegetación del jardín. El eco de sus pasos se perdió justo cuando el rugido de motores comenzó a escucharse. Ricardo levantó la vista y vio cómo, uno tras otro, varios autos de lujo ingresaban al portón de la mansión. Eran ellas, las 5 candidatas. Gabriel había desaparecido y las mujeres ya estaban allí. Mientras tanto, desde el salón principal, Elena Santos limpiaba los vidrios con paciencia. Llevaba 6 meses trabajando en aquella casa y sabía leer los silencios y tensiones de sus habitantes. Cuando vio estacionarse un BMW negro, luego un Mercedes blanco y después un Audi plateado, frunció el ceño. Parecía más una exhibición de revista que una simple visita. «Elena», la llamó Carmen, la gobernanta, entrando apresurada. «Hoy debes quedarte únicamente en el área de servicio. No circules por la casa, ni se te ocurra aparecer». Elena se giró sorprendida. «¿Y eso por qué? ¿Qué visita es esta?». Carmen bajó la voz como si compartiera un secreto. «El patrón trajo unas mujeres para que Gabriel las conozca. Quiere elegir una nueva esposa». Elena se le apretó el corazón en un instante. El corazón de Elena dio un vuelco. En esos 6 meses de trabajo se había encariñado con el niño más de lo que nunca habría imaginado. Gabriel, con su mirada triste y su manera de inventar historias disparatadas, había encontrado en ella una especie de refugio. Cada vez que su padre estaba ocupado o distante, el pequeño buscaba la compañía de Elena, y ella siempre encontraba un momento para escucharlo. «¿Y cómo reaccionó Gabriel?», preguntó con un hilo de voz. «Mal, muy mal», respondió Carmen, visiblemente preocupada. «Se escapó al jardín y no quiere regresar. El patrón está desesperado». Elena miró por la ventana justo en el momento en que las 5 mujeres comenzaban a descender de los autos. Todas parecían salidas de una pasarela. Tacones de aguja, vestidos de marca, perfumes caros y sonrisas perfectamente ensayadas. Más que personas reales, parecían muñecas exhibidas en una vitrina. Su mirada se volvió hacia el jardín. Sintió un nudo en el estómago al imaginar a Gabriel escondido, tal vez llorando o aterrado. Ese niño de apenas 9 años ya había perdido a su madre, y ahora lo obligaban a elegir a otra como si fuera una mercancía más en una tienda de lujos. «Pobre Gabriel», susurró Elena con el alma apretada. «Ni se te ocurra intervenir», le advirtió Carmen. «El patrón ya está bastante alterado. Si descubre que andas hablando con el niño en medio de esto, te despide sin pensarlo 2 veces». Pero por más que lo intentaba, Elena no lograba apartar la idea de que Gabriel estaba solo, sintiéndose abandonado en ese enorme jardín. Algo dentro de ella le gritaba que debía ir a buscarlo, que él necesitaba a alguien que lo entendiera, alguien que no lo juzgara ni lo presionara. Desde la ventana de la cocina, vio a Ricardo recibiendo a las mujeres en la entrada de la mansión. Todas sonreían demasiado, todas coqueteaban,
Todas parecían más interesadas en la fortuna del viudo más rico de la ciudad que en la vida de un niño huérfano. Elena suspiró con el corazón encogido. ¿Y Gabriel?, preguntó de nuevo. Carmen la miró con seriedad. No te metas, Elena. Quédate aquí adentro. Pero ya era tarde. Elena había tomado una decisión. Se quitó los guantes de limpieza, dejó el balde a un lado y salió por la puerta trasera. Su corazón la guiaba más que la prudencia. Sabía que encontraría a Gabriel en algún rincón del inmenso jardín. El jardín de la mansión era inmenso, un paraíso cuidadosamente diseñado. Había una amplia piscina, césped siempre verde y al fondo una zona más salvaje, con árboles altos y un pequeño puente de madera sobre un arroyo. Elena caminó con pasos apresurados hacia allí, siguiendo su intuición. Debajo del puente, lo encontró. Gabriel estaba acurrucado, con las rodillas contra el pecho y la cabeza enterrada entre los brazos. No lloraba, pero la tristeza que emanaba de él era tan densa que se podía sentir en el aire. Gabriel, dijo suavemente, inclinándose hacia él. ¿Estás bien, cariño? El niño levantó la cabeza de golpe, asustado. Pero al reconocerla, sus tensos hombros se relajaron un poco. Tía Elena, susurró. No quiero volver a casa. Elena se sentó a su lado, sin importarle ensuciar el uniforme con la tierra húmeda. ¿Qué pasó, mi niño? Gabriel apretó los labios luchando contra las lágrimas. Papá quiere que elija una nueva mamá. Entre 5 mujeres que ni siquiera conozco. La voz del pequeño estaba cargada de una tristeza demasiado grande para su corta edad. Elena sintió un nudo en la garganta y el impulso de abrazarlo. ¿Y tú no quieres una nueva mamá? Gabriel negó, con firmeza. Yo ya tuve una mamá. Se llamaba Mariana y me amaba de verdad. Esas mujeres no me quieren, ni siquiera saben quién soy. Elena acarició su cabello con ternura. ¿Y cómo estás tan seguro de eso, Gabriel? El niño alzó la vista y sus ojos verdes brillaron de rabia contenida. Porque están aquí por el dinero de mi papá, no por mí. Mi mamá me amó desde antes de que yo naciera. Me amó cuando lloraba, cuando estaba enfermo, siempre. Elena tuvo que contener el llanto. A sus 9 años, Gabriel entendía verdades que muchos adultos se negaban a aceptar. Elena respiró hondo para no dejarse llevar por la emoción. Sabía que debía ser fuerte para él. Tu papá también debe estar sufriendo, Gabriel. A veces los adultos hacen cosas tontas cuando tienen el corazón roto. El niño apretó los puños y susurró con amargura. Ya se olvidó de mamá. Quitó todas sus fotos de la casa. Y ahora quiere que yo le diga mamá a una desconocida. Esas palabras desgarraron a Elena. Tomó su pequeña mano, fría y temblorosa, entre las suyas. ¿Quieres que te cuente un secreto?, le dijo con ternura. Gabriel levantó los ojos, curioso. Sí. Tu mamá no se ha ido de verdad. Ella sigue aquí, Gabriel. En tu corazón, en tus recuerdos, en la forma cariñosa en que eres, igual que ella. Los ojos del niño se humedecieron. Todas las noches hablo con mamá antes de dormir. Le cuento cómo fue mi día y le pregunto si está bien. ¿Sabes qué?, me dijo anoche. ¿Qué, amor?, susurró Elena con un escalofrío recorriéndole la piel. Que cuando llegara el momento de elegir a alguien que me cuidara, mi corazón lo sabría. Que no iba a hacer falta que papá me lo dijera. Elena se quedó sin palabras. Aquellas frases parecían demasiado sabias para un niño, pero sabía que los pequeños, en su inocencia, podían tocar verdades profundas. ¿Y tu corazón te dice algo ahora, Gabriel? El niño la miró en silencio, durante largos segundos. Finalmente, con voz firme, respondió. Dice que tú eres la única persona en esta casa que de verdad me quiere. Elena sintió un estremecimiento recorrerle el cuerpo entero. Y justo en ese instante, la voz de Ricardo resonó con fuerza desde el jardín. «Gabriel, ¿dónde estás? Ven aquí ahora mismo». El niño se encogió, aterrado. «Me va a obligar a elegir».
susurró. La voz de Ricardo se acercaba, cada vez más enojada. Elena entendió que tenía que actuar. Tomó una decisión que cambiaría su destino para siempre. «Quédate aquí», le dijo con firmeza. «Voy a hablar con tu padre». «No, tía Elena, te va a despedir». «No lo hará», respondió con seguridad, aunque por dentro dudaba. «No voy a permitir que nadie te haga daño, Gabriel. Te lo prometo». Elena se puso de pie, se sacudió el uniforme, manchado de tierra, y comenzó a caminar hacia la piscina, donde Ricardo esperaba junto a las 5 mujeres. Ricardo estaba de pie junto a la piscina, rodeado por las 5 mujeres impecablemente vestidas. Su rostro estaba rojo de furia, la mandíbula apretada y los ojos buscando por todo el jardín. Fue entonces cuando vio a Elena acercarse con paso decidido. «¿Qué demonios haces aquí?», tronó, con la voz cargada de rabia. «Te ordené que te quedaras en la cocina». Elena sostuvo su mirada sin titubear. «Señor Ricardo, Gabriel está escondido en el jardín. No quiere conocer a estas señoras». Ricardo dio un paso hacia ella, intentando intimidarla con su imponente figura. «¿Dónde está?» «Está asustado, señor». La voz de Elena se quebró un poco, pero recuperó fuerzas. «Es solo un niño, de 9 años, que todavía llora por su madre». Una de las mujeres, de vestido azul y cabello perfectamente peinado, soltó una carcajada burlona. «¡Qué drama tan innecesario! Es apenas un berrinche de un niño mimado». Elena giró hacia ella, sus ojos brillando con una frialdad inesperada. «¿Usted tiene hijos, señora?» La mujer parpadeó, sorprendida. «No». «Entonces no hable de lo que no entiende». Las palabras dejaron a todos en silencio. Ricardo se puso morado de rabia, incapaz de creer que una empleada se atreviera a hablarle así frente a sus invitadas. «¿Cómo te atreves a dirigirte así a mis invitadas?», escupió entre dientes. «Solo estoy defendiendo a Gabriel», respondió Elena con calma. «Es un niño que necesita cariño, no presión. Él tiene que aprender que yo soy su padre y que debe obedecerme». «Él necesita amor, señor Ricardo», dijo Elena, mirándolo directo a los ojos. «No obediencia impuesta a la fuerza». El aire en el jardín se volvió denso, casi irrespirable. Las 5 mujeres observaban en silencio, como si estuvieran presenciando una escena de telenovela en vivo. La empleada doméstica discutiendo con el millonario frente a ellas. «Estás despedida», sentenció Ricardo con voz grave, dejando caer cada palabra como un martillo. Antes de que Elena pudiera responder, una voz infantil rompió el silencio con un grito desesperado. «¡No!». Todos voltearon. Gabriel había salido corriendo de su escondite, con el rostro rojo por las lágrimas. Gabriel corrió directo hacia Elena y se aferró a su cintura con todas sus fuerzas, como si temiera que alguien se la arrebatara. Sus pequeños brazos rodearon el uniforme manchado de polvo, y entre sollozos gritó con una voz que partió el aire en 1000 pedazos. «¡No la despidas, papá! Ella es la única que me entiende». Ricardo se quedó helado. La rabia que hervía en su interior se encontró con la mirada suplicante de su hijo, y por un instante sintió que la autoridad se le escapaba entre los dedos. Las 5 mujeres intercambiaron miradas incómodas. Algunas intentaban sonreír, otras fruncían el ceño, pero ninguna se movía. «Gabriel», dijo Ricardo intentando sonar firme, «suéltala ahora mismo». «¡No!», gritó el niño, hundiendo aún más el rostro en el uniforme de Elena. «No quiero a ninguna de ellas. Quiero a la tía Elena». El silencio fue absoluto. El viento movió suavemente las copas de los árboles, como si hasta la naturaleza esperara la respuesta. Elena, conmovida hasta las lágrimas, acarició suavemente el cabello del niño. Su corazón latía con fuerza. Sabía que sus palabras tendrían un peso enorme en lo que vendría después. «Señor Ricardo», dijo con voz serena pero firme, «no puede obligar a Gabriel a elegir. Este niño ya eligió por sí mismo». Ricardo abrió la boca para responder,
pero no encontró palabras. Todo su plan se venía abajo en cuestión de segundos, derrumbado por la fuerza de un corazón infantil. Yo solo quiero que Gabriel sea feliz, murmuró finalmente bajando la voz. Entonces escúchelo, dijo Elena, inclinándose un poco hacia él. Escuche lo que su hijo está tratando de decirle desde hace mucho tiempo. Gabriel levantó la cabeza con las mejillas empapadas de lágrimas y miró directo a su padre. «Papá», susurró. «Yo la elijo a ella. Quiero que la tía Elena sea mi mamá». Las 5 mujeres se miraron entre sí, indignadas. Una de ellas bufó y dio media vuelta, caminando con pasos firmes hacia su automóvil. Poco a poco, las demás la imitaron. El espectáculo había terminado para ellas. Solo quedaron Ricardo, Elena y Gabriel en medio del jardín, con la tensión aún flotando en el aire. Ricardo permaneció inmóvil, observando cómo las 5 mujeres se marchaban una tras otra con evidente molestia. El sonido de los motores alejándose llenó el ambiente de un silencio extraño, pesado. Gabriel, aún aferrado a Elena, sollozaba con respiraciones entrecortadas. La mujer lo sostenía con ternura, acariciándole la espalda como si intentara protegerlo del mundo entero. Ricardo, por primera vez en mucho tiempo, se sintió desarmado. Todo lo que había construido a base de control y decisiones firmes se desmoronaba frente a un niño y una empleada que, sin buscarlo, habían logrado decirle una verdad que no quería escuchar. Gabriel empezó a decir con voz ronca: «Tu madre siempre querrá lo mejor para ti». El niño lo miró entre lágrimas. «Entonces deja que yo la elija a ella». Elena sintió un escalofrío. «No, Gabriel», susurró nerviosa. «Yo solo soy... Eres mi mamá de verdad», interrumpió el niño con fuerza, mirándola directo a los ojos. «Porque me quieres como soy». Elena se llevó la mano al pecho, intentando contener el torrente de emociones que esas palabras despertaban en ella. Ricardo cerró los ojos, respirando hondo. Nunca había visto a su hijo hablar con tanta seguridad. Ese niño que siempre parecía frágil y quebradizo, ahora se mostraba firme en su decisión. «Elena», dijo, volviendo la mirada hacia ella. «¿Qué tienes que decir de todo esto?» Elena tragó saliva. Jamás imaginó estar en el centro de una situación así. Sentía la presión de la mirada de Ricardo y el peso del abrazo de Gabriel. Por dentro, luchaba entre la razón y el corazón. «Señor Ricardo», empezó con cautela, «yo jamás quise entrometerme en sus decisiones. Solo he tratado de darle cariño a Gabriel, porque es un niño noble que necesita sentirse amado». El hombre asintió lentamente, sin apartar la vista de ella. «¿Y si él realmente quiere que seas más que su niñera?», preguntó, con un tono más suave de lo habitual. «¿Qué dirías entonces?». Elena guardó silencio. Su corazón latía con tanta fuerza que parecía querer salírsele del pecho. Elena bajó la mirada, tratando de ordenar el torbellino de emociones que la invadía. Nunca había soñado con ser parte de una familia rica, mucho menos con ocupar el lugar de la difunta esposa del patrón. Lo único que había hecho era entregarle cariño sincero a un niño que lo necesitaba. «Yo no sé qué decir», confesó, al fin con la voz entrecortada. «Gabriel me importa mucho, pero no quiero que piense que intento reemplazar a su madre. Nadie puede hacerlo». Gabriel se aferró más fuerte a ella. «No te pido que la reemplaces», murmuró con inocencia. «Solo quiero que estés conmigo, que seas mi mamá ahora». Esas palabras hicieron que los ojos de Elena se llenaran de lágrimas. Sentía que el corazón se le desgarraba. Ricardo los observaba en silencio. La dureza en su mirada comenzaba a resquebrajarse. Por primera vez, veía a su hijo sonreír en medio del llanto, y todo gracias a una mujer que ni siquiera pertenecía a su mismo mundo. «Elena», dijo despacio, como si pesara cada palabra, «lo que Gabriel siente por ti no es poca cosa. Quizá no me había dado cuenta, pero desde que llegaste, él volvió a reír».
volvió a hablar de sus juegos, volvió a mirar con esperanza. Eso no lo lograron ni los mejores médicos ni los psicólogos que contraté. Elena lo miró sorprendida sin saber qué responder. «Yo solo he sido su amiga», balbuceó. «A veces, la amistad sincera es lo más parecido al amor verdadero», replicó Ricardo con seriedad. El silencio volvió a caer sobre el jardín. El sonido lejano de los autos desapareciendo marcaba un cierre inevitable. Las mujeres ya no estaban, y el destino de los tres quedaba suspendido en aquel instante. Gabriel levantó su manita, la colocó sobre la de su padre y luego sobre la de Elena, uniendo ambas. «¿Podemos ser una familia? ¿Sí?», preguntó con un destello de esperanza en los ojos. Ricardo tragó saliva, mientras Elena contenía el aliento. Las manos de los tres quedaron entrelazadas, y en ese gesto simple se reflejaba un anhelo que ninguno se había atrevido a expresar hasta ese momento. Ricardo miró a su hijo, tan frágil y a la vez tan decidido, y luego a Elena, que lo sostenía con una ternura que desarmaba cualquier barrera. «Gabriel», dijo con voz grave, «formar una familia no es algo que se decida de un día para otro». El niño lo miró con ojos llenos de súplica. «Pero yo ya decidí, papá». Elena acarició el cabello del pequeño, tratando de aliviar la tensión. «No presiones a tu padre, amor. Estas cosas necesitan tiempo». Ricardo se pasó la mano por el rostro como si buscara claridad. Era un hombre acostumbrado a tener todo bajo control, pero ahora estaba frente a una situación que escapaba por completo a su poder. «Elena, tú sabes que mi mundo es complicado», dijo finalmente. «Hay negocios, compromisos, una vida pública. Estar a mi lado no es fácil». Ella lo miró con firmeza, aunque su corazón latía desbocado. «Yo no estoy interesada en su dinero ni en su posición, señor Ricardo. Si me quedé aquí, fue por Gabriel, no por usted». Las palabras, duras y honestas, lo atravesaron de lleno. Gabriel, en cambio, sonrió débilmente, aferrado a ambas manos. «Eso es lo que más me gusta de ti, tía Elena, que nunca me miras como el hijo del rico, sino solo como Gabriel». Elena sonrió entre lágrimas. Ricardo se quedó en silencio, observando aquella escena con una mezcla de desconcierto y admiración. Por primera vez en mucho tiempo, comprendió que ni todo el dinero ni todas las apariencias podían darle a su hijo la paz que esa mujer sencilla lograba transmitirle. La tarde comenzaba a caer, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. El silencio en el jardín era tan intenso que se podía escuchar el murmullo del agua de la piscina y el canto lejano de los pájaros que regresaban a sus nidos. Ricardo finalmente soltó un suspiro largo, como si dejara escapar años de orgullo acumulado. «Quizá me equivoqué», admitió en voz baja. «Pensé que podía resolver la soledad de Gabriel con contratos, acuerdos y apariencias. Pero el niño solo necesitaba algo que yo había olvidado darle: amor verdadero». Elena lo miró sorprendida. Nunca había visto al hombre hablar con tanta vulnerabilidad. «Todos cometemos errores, señor Ricardo», respondió con suavidad. «Lo importante es que aún está a tiempo de escuchar lo que su hijo necesita». Gabriel, aún abrazado a Elena, levantó el rostro con una tímida sonrisa. «¿Entonces no la vas a despedir, papá?». Ricardo lo observó y negó con la cabeza. «No, hijo, no la despediré». El niño suspiró de alivio y volvió a hundirse en el abrazo de Elena. Ella también se sintió liberada, como si un gran peso se hubiera quitado de encima. Ricardo, sin embargo, aún mantenía en sus ojos una sombra de preocupación. «Pero entiéndanlo los dos», agregó con seriedad. «Si Elena permanece en esta casa, no será fácil. Habrá críticas, habladurías, y yo no toleraré que nadie le falte al respeto». Elena lo miró directo a los ojos y respondió con calma. «No me asustan las habladurías. Lo único que me importa es que Gabriel sepa que no está solo». Por un instante,
Ricardo sintió que aquella mujer sencilla lo desarmaba más que cualquier adversario en los negocios. Esa noche, la mansión estaba inusualmente silenciosa. Gabriel, agotado por las emociones del día, se quedó dormido aferrando la mano de Elena, como si temiera que al despertar ya no estuviera a su lado. Ella permaneció junto a su cama, observando su respiración tranquila, conmovida por la pureza de aquel niño que había sufrido demasiado en tan poco tiempo. Ricardo se asomó a la habitación. Su imponente figura se recortaba en el marco de la puerta, pero en sus ojos ya no había rabia, sino algo más parecido a la duda y al cansancio. ¿Siempre te quedas a su lado hasta que se duerme?, preguntó en voz baja. Elena asintió sin mirarlo. Él se calma cuando siente que no está solo. Ricardo entró despacio, como si temiera perturbar el ambiente de paz que se respiraba. Se detuvo frente a la cama de su hijo y lo miró dormir. Por primera vez en mucho tiempo, su rostro se suavizó. Mariana hacía lo mismo. Murmuró casi para sí mismo. Se quedaba aquí hasta que él cerraba los ojos. Yo nunca tuve la paciencia. Elena lo miró de reojo. Por un instante creyó ver al hombre detrás del millonario, a un padre perdido en su propio dolor. No es paciencia, señor Ricardo, es amor. Las palabras, simples y directas, parecieron atravesarlo. Se quedó en silencio mirando a su hijo, como si buscara respuestas que había ignorado durante demasiado tiempo. Ricardo permaneció un largo rato en silencio, observando a Gabriel dormir profundamente. Luego, con un suspiro, se apartó de la cama y se dirigió hacia la ventana. Afuera, las luces del jardín iluminaban tenuemente la piscina, el mismo escenario donde horas antes había perdido el control. He dedicado mi vida a los negocios, a mantener un apellido y una fortuna, dijo, en voz baja sin girarse. Creí que eso sería suficiente para darle a mi hijo todo lo que necesitaba. Elena, aún sentada junto a la cama, lo escuchaba en silencio. Pero al final me doy cuenta de que le he dado de todo, menos lo más importante, continuó él. Y tú, sin nada, lograste darle lo que yo nunca pude. Elena bajó la mirada, incómoda. Yo solo hice lo que cualquier persona con corazón haría, respondió con humildad. Ricardo la miró finalmente. Sus ojos oscuros, que solían imponer respeto, tenían un brillo distinto, más humano. «No», negó con la cabeza. «Hiciste mucho más. Le devolviste la sonrisa, y eso no tiene precio». Elena tragó saliva, sin saber qué contestar. No estaba acostumbrada a recibir reconocimiento, y menos de un hombre como él. Gabriel, aún dormido, se movió un poco y apretó con más fuerza la mano de Elena. Ese simple gesto bastó para recordarle cuál era su lugar, al lado del niño, protegiéndolo. Ricardo lo notó y, en ese instante, comprendió algo que hasta entonces se había negado a aceptar. Si quería recuperar la confianza de su hijo, debía aprender de aquella mujer sencilla que el destino había puesto en su camino. Noche avanzó, y cuando Gabriel ya dormía profundamente, Elena se levantó con cuidado para no despertarlo. Caminó hacia la puerta, pero Ricardo la detuvo con un gesto de la mano. «Espera», dijo en voz baja. «Necesito hablar contigo». Elena asintió con cautela y lo siguió hasta el pasillo. Allí, lejos de los oídos del niño, Ricardo apoyó la espalda en la pared y se pasó la mano por el cabello, visiblemente agotado. «Nunca pensé que una empleada doméstica pudiera poner mi mundo de cabeza», confesó con un amargo intento de sonrisa. «Pero aquí estoy, cuestionándome todo». Elena se cruzó de brazos, incómoda con la confesión. «Yo no busqué eso, señor Ricardo. Solo quería que Gabriel se sintiera querido». Él la observó fijamente, como intentando descifrarla. «¿Y qué hay de ti?», preguntó con tono grave. «¿Qué quieres realmente?». La pregunta la desarmó.
Nadie le había hecho esa pregunta en años. Había vivido para otros, para su madre enferma, para los trabajos que apenas le alcanzaban, para sobrevivir. Nunca se había detenido a pensar en lo que ella deseaba. «No lo sé», admitió en voz baja. «Quizá lo único que siempre quise fue un lugar donde sentirme en paz». Ricardo guardó silencio. Aquella respuesta, sincera y desnuda de ambiciones, lo golpeó más fuerte que cualquier reproche. En ese instante, entendió que Elena no buscaba su dinero ni su apellido. Solo buscaba lo mismo que él y su hijo habían perdido hace tiempo: un hogar. Elena intentó despedirse para ir a descansar, pero Ricardo volvió a detenerla. Su voz ya no sonaba como la del empresario autoritario, sino como la de un hombre que se atrevía a mostrar su vulnerabilidad. «Elena», dijo con cautela, «¿crees que algún día podrías verme más allá de lo que represento? No como el patrón, sino como un hombre que también necesita compañía». Elena quedó helada. No esperaba esa confesión. Sintió que el corazón le daba un vuelco, pero al mismo tiempo una oleada de miedo la envolvía. «Señor Ricardo», balbuceó, «yo no sé si eso sería correcto». Él se acercó un poco más, bajando la voz. «No te pido una respuesta ahora. Solo quería que supieras lo que siento». Elena respiró hondo, tratando de ordenar su mente. No podía negar que Ricardo la atraía de una forma que la desconcertaba, pero también sabía que entrar en su mundo implicaría enfrentarse a juicios, críticas y un peso demasiado grande. «Lo único que sé», respondió finalmente, «es que no quiero hacerle daño a Gabriel. Él es lo primero». Ricardo la miró con seriedad y asintió. «Por eso mismo», dijo suavemente, «creo que eres la persona que más lo entiende». El silencio que se instaló entre ambos era intenso, casi eléctrico. Ninguno se atrevía a dar un paso más, pero tampoco podían apartar la mirada. En ese momento, Gabriel se movió inquieto en su cama y llamó a Elena entre sueños. Ella aprovechó para escapar de aquella tensión y regresó a su lado, como si el niño hubiera sido su salvación. Ricardo la siguió con la mirada, comprendiendo que poco a poco aquella mujer se estaba convirtiendo en el eje que sostenía su hogar. Los días siguientes fueron distintos en la mansión. Gabriel parecía más animado, reía con facilidad y hasta retomó juegos que había abandonado. Cada momento con Elena reforzaba ese lazo especial que lo llenaba de seguridad. Ricardo lo observaba, en silencio. Ver a su hijo tan feliz era un alivio, pero al mismo tiempo despertaba en él una sensación desconocida. Celos mezclados con gratitud. Celos porque Gabriel encontraba en Elena lo que no hallaba en él. Gratitud porque ella había devuelto la vida al niño. Una tarde, durante el almuerzo, Gabriel tomó la mano de Elena sin dudarlo. «Quiero que siempre te sientes a mi lado», le dijo con ternura. Elena sonrió, pero Ricardo se quedó serio, mirando aquel gesto que se repetía con naturalidad. «Gabriel», intervino, «¿qué pasará si un día Elena ya no está aquí?» El niño se giró hacia él con expresión seria. «No, digas eso, papá, ella nunca se irá. ¿Verdad, tía Elena?» Elena tragó saliva. No podía prometer algo que no estaba en sus manos, pero ver la ilusión en sus ojos le partía el alma. «Siempre estaré mientras me necesites», respondió con suavidad. Gabriel sonrió satisfecho y continuó comiendo. Ricardo, en cambio, no, apartó la mirada de ella. En su interior sabía que esas palabras iban mucho más allá de un consuelo infantil. Esa noche, mientras Elena acomodaba los juguetes de Gabriel, Ricardo entró en la sala y la observó en silencio. Finalmente, murmuró: «Él confía en ti más de lo que ha confiado en nadie, incluso más que en mí». Elena levantó la vista sorprendida por la confesión. Elena lo miró con un gesto de sorpresa, sin saber cómo interpretar aquellas palabras. Ricardo, sin embargo, continuó con la mirada fija en ella, como si buscara una respuesta silenciosa.
Eso me duele, pero al mismo tiempo me alivia, confesó con honestidad. Me duele porque soy su padre, y debería ser yo quien le diera toda esa seguridad. Pero me alivia porque sé que contigo está protegido. Elena bajó la mirada, sintiendo un peso en el pecho. Señor Ricardo, yo nunca quise reemplazarlo, dijo, con voz baja. Lo único que he hecho es escuchar a Gabriel y darle cariño. Él se acercó unos pasos más, con la seriedad de alguien que se desarma poco a poco. No lo reemplazaste, negó suavemente. Lo que hiciste fue ocupar un espacio que ni yo sabía que existía. Elena sintió que el corazón se le aceleraba. Las palabras del hombre eran demasiado intensas, demasiado peligrosas para alguien como ella, acostumbrada a la sencillez y al anonimato. No debería decirme esas cosas, susurró con nerviosismo. Ricardo esbozó una sonrisa triste. Quizá no debería, pero ya no quiero callarme. Estoy cansado de vivir como si todo fueran apariencias, y tú eres la única que ha logrado mostrarme lo que realmente importa. El silencio se volvió denso entre ambos. Elena retrocedió un paso, intentando recuperar distancia. Yo necesito ordenar mis sentimientos, murmuró esquivando su mirada. Ricardo asintió lentamente, aunque en el fondo sabía que esa batalla no sería fácil de ignorar. Lo que empezaba a nacer entre ellos era más fuerte que cualquier barrera social. Elena evitó a Ricardo durante los días siguientes, concentrándose por completo en el cuidado de Gabriel. Lo llevaba al jardín, jugaba con él, lo ayudaba con sus tareas y hasta lo animaba a dibujar para expresar lo que sentía. El niño parecía más feliz que nunca, y ese era su único consuelo. Ricardo, en cambio, observaba desde la distancia. No la presionaba, pero cada gesto, cada sonrisa compartida con su hijo, lo hacía comprender que Elena se había convertido en el centro de su pequeño mundo. Y, aunque lo negara, también comenzaba a ser el centro del suyo. Una tarde, mientras Elena recogía los juguetes del jardín, una de las empleadas de la mansión se le acercó con tono mordaz. «Ten cuidado», le dijo con ironía. «No olvides que eres solo la niñera. Aquí los rumores vuelan. Y ya se comenta que el señor Ricardo te mira demasiado». Elena se quedó helada. «Eso no es cierto», respondió con firmeza. «¿Ah, no?», replicó la mujer con una sonrisa venenosa. «Pues más te vale, porque si llegas a creer que puedes ocupar el lugar de su difunta esposa, te aseguro que no durarás ni un mes aquí». Elena guardó silencio, tragándose la rabia. No quería problemas, pero esas palabras la hirieron profundamente. Esa noche, al quedarse sola en su habitación, pensó en lo ocurrido. Se preguntó si realmente tenía derecho a permanecer en la mansión, si no estaba cruzando un límite invisible. Pero entonces recordó la carita de Gabriel, sus abrazos desesperados y su risa recuperada. «No estoy aquí por Ricardo», se dijo a sí misma. «Estoy aquí por Gabriel». Esa convicción la sostuvo, aunque en el fondo sabía que lo que sentía por el hombre estaba creciendo de forma inevitable. Al día siguiente, Ricardo notó a Elena más callada, más distante. Durante el desayuno, ella apenas probó bocado y evitaba cruzar miradas con él. Gabriel, inocente, no notó nada. Hablaba emocionado de un dibujo que quería enseñarle a su padre. Cuando el niño salió corriendo a buscar sus colores, Ricardo aprovechó el silencio para dirigirse a ella. «¿Qué sucede?», preguntó con tono firme pero preocupado. «Te noto diferente». Elena respiró hondo, dudando si debía hablar. Finalmente, decidió hacerlo. «Algunas personas creen que mi lugar aquí no es apropiado. Me recuerdan constantemente que soy solo una niñera». Ricardo frunció el ceño. «¿Quién se atrevió a decirte eso?». «No importa», respondió ella esquivando el tema. «Lo que importa es que tienen razón. Usted y yo venimos de mundos distintos, y yo no quiero ser motivo de habladurías que puedan dañar a Gabriel». Ricardo se inclinó hacia ella,
con una seriedad que no admitía dudas. Elena, escucha bien. A mí no me interesa lo que digan los demás. Lo único que me importa es mi hijo. Y si él sonríe gracias a ti, nadie tiene derecho a cuestionar tu presencia aquí. Elena sintió un nudo en la garganta. Sus palabras eran firmes, pero también peligrosamente dulces. En ese momento, Gabriel regresó corriendo con su cuaderno y se lo mostró a ambos. Un dibujo donde aparecían él, Elena y Ricardo, tomados de la mano bajo un sol brillante. «Miren, somos una familia», exclamó con orgullo. Elena se quedó helada. Ricardo, en cambio, sonrió con un dejo de tristeza y esperanza al mismo tiempo. Ese simple dibujo reflejaba lo que su hijo deseaba con todo el corazón, y lo que, en silencio, él también empezaba a anhelar. El dibujo quedó sobre la mesa, y aunque Gabriel volvió a concentrarse en sus juegos, tanto Ricardo como Elena no podían apartar la vista de esos trazos infantiles. Las figuras eran simples, pero la intención era clara. El niño soñaba con un hogar completo. Esa noche, mientras Gabriel dormía, Ricardo llamó a Elena a su despacho. El ambiente era solemne, iluminado apenas por la lámpara del escritorio. Ella entró con cautela, sintiendo que algo importante estaba por suceder. «Elena», comenzó Ricardo con un tono más personal que autoritario. «Necesito que entiendas algo. Gabriel no solo te ve como su niñera. Para él, eres su refugio, su familia. Y yo también empiezo a verte de esa manera». Elena abrió los labios para responder, pero no encontró palabras. «No te pido nada ahora», prosiguió él. «Solo quiero que sepas que desde que llegaste, todo cambió. La casa ya no es tan fría, mi hijo volvió a sonreír, y yo he recordado lo que significa tener esperanza». Elena lo escuchaba con el corazón acelerado. Parte de ella deseaba creerle, pero otra parte temía que todo se desmoronara si daba un paso en falso. «Señor Ricardo», dijo con voz temblorosa, «yo solo soy una mujer sencilla. No quiero que piense que vine aquí buscando algo más». Ricardo negó con firmeza. «Eso es lo que más me atrae de ti, que nunca buscaste nada. Todo lo que haces nace de tu corazón, y eso es lo que nos tiene atados a ti». Elena sintió un estremecimiento recorrerla. No respondió. Solo bajó la mirada, consciente de que su vida estaba cambiando de una forma que jamás imaginó. Los días transcurrieron con una calma extraña, como si todos en la mansión supieran que algo estaba cambiando, pero nadie se atreviera a nombrarlo. Gabriel parecía cada vez más unido a Elena. Su risa llenaba los pasillos y sus juegos devolvían vida a los rincones que habían permanecido en silencio desde la muerte de Mariana. Ricardo, en silencio, observaba cada escena con un nudo en la garganta. Era consciente de que su hijo había recuperado la alegría gracias a aquella mujer, y cada día le costaba más disimular lo que sentía por ella. Una tarde, mientras Elena lo ayudaba a terminar una maqueta escolar, Gabriel se detuvo y la miró con seriedad. «Tía Elena, ¿por qué no vives aquí siempre?», preguntó de repente, como si la idea fuera tan simple como respirar. Elena se sorprendió. Antes de responder, Ricardo entró en la sala y escuchó la pregunta. «Hijo, Elena ya vive con nosotros», intentó suavizar la situación. «No, papá», replicó el niño con insistencia. «Ella vive aquí, pero no es de la familia. Yo quiero que sea de verdad». El silencio cayó en la sala. Elena bajó la mirada, sintiéndose atrapada. Ricardo, en cambio, lo miró con ternura y cierta melancolía. «Gabriel», dijo con calma, «las familias no siempre son como los dibujos que haces, pero eso no significa que Elena no sea parte de la nuestra. Ella está aquí, y eso es lo que importa». Elena forzó una sonrisa y acarició la cabeza del niño, pero su corazón latía con fuerza. Gabriel había dicho en voz alta lo que ella temía que todos pensaran, que poco a poco se estaba volviendo indispensable. Esa noche, mientras guardaba sus cosas en la habitación, se miró al espejo.
¿Qué estás haciendo, Elena?, se preguntó en voz baja. ¿De verdad crees que puedes encajar en este mundo? Pero al recordar los ojos de Gabriel, llenos de esperanza, y las miradas de Ricardo, cargadas de una mezcla de fuerza y vulnerabilidad, comprendió que ya no era tan sencillo escapar. Había cruzado una línea invisible. Su vida estaba entrelazada con la de ellos, y el destino parecía no querer soltarla. Los rumores dentro de la mansión comenzaron a crecer, aunque nadie se atrevía a hablarlo directamente frente a Ricardo. Las miradas de las otras empleadas hacia Elena eran cada vez más inquisitivas, cargadas de comentarios no dichos. Ella lo sentía cada vez que entraba en la cocina o cruzaba los pasillos, un murmullo silencioso que pesaba sobre su espalda. Elena trataba de ignorarlo, concentrándose en Gabriel, pero en el fondo sabía que tarde o temprano esas habladurías podrían volverse contra ella. Una noche, mientras guardaba la ropa del niño en el armario, escuchó a dos trabajadoras hablar en voz baja en el pasillo. «¿Ya viste cómo el señor la mira?», murmuró una. «Eso no es normal». «Claro que no», respondió la otra con ironía. «Al paso que vamos, terminará sentada en la mesa principal como si fuera la señora de la casa». Elena cerró la puerta del armario con suavidad, fingiendo no escuchar, pero sus manos temblaban. No quería que ese ambiente enrarecido afectara a Gabriel. Esa misma noche, Ricardo la encontró en el jardín, sentada en un banco, mirando el cielo con gesto preocupado. «¿Otra vez pensativa?», preguntó él con una leve sonrisa mientras se acercaba. Ella enderezó la espalda y trató de recomponerse. «Es difícil convivir con tantas miradas encima», confesó finalmente. «A veces siento que no pertenezco aquí, que en cualquier momento me señalarán como si estuviera usurpando un lugar que no me corresponde». Ricardo la miró fijamente, con una mezcla de seriedad y ternura. «No permitas que el veneno de los demás decida tu valor. Lo que piensen no importa, Elena. Tú has devuelto la vida a esta casa». Ella negó con la cabeza. «Pero usted sabe que no es tan sencillo. La gente habla, y Gabriel escucha. No quiero que él sufra por culpa de lo que digan. De mí». Ricardo dio un paso más cerca, tanto que Elena pudo percibir el aroma de su perfume mezclado con el aire fresco de la noche. «¿Y qué hay de mí?», dijo con voz grave. «Yo también escucho, yo también veo, y no me importa. Lo único que quiero es lo que está frente a mí ahora». Elena lo miró sorprendida, sintiendo que el corazón se le agitaba. Había en sus palabras un peso que no podía ignorar, un sentimiento que había dejado de ser un secreto. En ese instante, comprendió que la batalla ya no era contra los rumores ni contra la diferencia de clases, sino contra lo que ambos empezaban a sentir con una fuerza imposible de detener. Elena pasó la noche sin poder dormir. Las palabras de Ricardo seguían resonando en su mente. «Lo único que quiero es lo que está frente a mí ahora». Cerraba los ojos y volvía a escucharlas. Sentía el peso de su mirada, la seriedad en su voz. No era un simple halago, era una confesión abierta, casi una declaración de guerra contra lo que el mundo esperaba de él. Al día siguiente, intentó comportarse como si nada hubiera ocurrido. Preparó a Gabriel para la escuela, revisó que llevara todos sus útiles y hasta lo acompañó a la puerta con una sonrisa. El niño se aferró a su mano como siempre, sin sospechar que por dentro ella estaba hecha un torbellino de dudas. Ricardo, que los observaba desde la entrada, notó la tensión en el rostro de Elena. No dijo nada, pero sus ojos hablaron por él. Era consciente de lo que estaba ocurriendo entre ellos, aunque ninguno de los dos lo reconociera en voz alta. Esa tarde, Gabriel tuvo una pequeña crisis. Se había peleado en la escuela y volvió a casa triste, negándose a hablar con su padre. Elena lo encontró llorando en su habitación y lo abrazó con fuerza. «No pasa nada, mi cielo», le susurró. «Todos tenemos días difíciles,
pero eso no significa que seas malo. El niño la apretó entre sollozos. Es que me dijeron que yo no tengo mamá y que por eso nunca seré como los demás. Elena sintió un dolor profundo en el pecho. Lo abrazó más fuerte y acarició su cabello. Eso no es cierto, Gabriel. Tú eres un niño maravilloso, lleno de luz. No necesitas compararte con nadie. En ese momento Ricardo entró y se detuvo al escuchar esas palabras. La escena lo conmovió. Su hijo, roto por dentro, encontraba consuelo en brazos de aquella mujer que parecía comprenderlo mejor que nadie. Cuando Gabriel finalmente se quedó dormido, Ricardo se acercó y, con voz temblorosa, murmuró: Elena, no sabes lo que significas para él, ni lo que significas para mí. Ella lo miró conmovida, pero también asustada. Señor Ricardo, no diga eso. Si lo escucha alguien... No me importa quién lo escuche, la interrumpió. Lo que siento es más fuerte que cualquier murmullo. Elena bajó la mirada, con lágrimas contenidas. Sabía que el camino que se abría frente a ellos estaba lleno de riesgos, pero también sabía, con certeza, que su corazón ya había empezado a inclinarse en una dirección de la que no había retorno. Esa noche, después de la conversación, Elena se encerró en su habitación con el corazón acelerado. Se sentó en la cama, tomó aire varias veces e intentó convencerse de que debía poner límites. No debo dejar que esto avance, se repetía una y otra vez. Pero la realidad era que, aunque quisiera negarlo, ya había algo latiendo entre ellos, algo imposible de callar. Durante días, evitó quedarse a solas con Ricardo. Cada vez que él intentaba hablar con ella, encontraba una excusa para retirarse. Se refugiaba en el cuidado de Gabriel, como si volcar toda su energía en el niño fuera suficiente para apagar lo que sentía. Sin embargo, Ricardo no era un hombre que se rindiera fácilmente. Una tarde, cuando Gabriel estaba con su tutor particular, Ricardo la esperó en el pasillo. No le dio oportunidad de escapar. «Elena», dijo con voz firme, «tenemos que hablar». Ella intentó rodearlo, pero él le cortó el paso. «¿Por qué me evitas?», preguntó con sinceridad. «¿Acaso hice algo que te ofendió?». «No es eso», murmuró ella, incapaz de sostenerle la mirada. «Solo creo que es lo mejor». Ricardo frunció el ceño. «¿Lo mejor para quién? ¿Para ti? ¿Para mí? ¿O para las lenguas venenosas de esta casa?». Elena se estremeció. «Para Gabriel», respondió al fin con un hilo de voz. «No quiero que sufra, que la gente lo señale por algo que ni siquiera entiende. Él ya ha pasado demasiado dolor». Ricardo suspiró y la miró intensamente. «Elena, Gabriel ya sufre cuando no siente tu cercanía. Él necesita de ti, y yo también. No lo confundas con excusas». Ella retrocedió un paso, sintiendo que las lágrimas amenazaban con salir. «No diga eso, por favor. Si seguimos hablando así, llegará un momento en que ya no podré contener lo que siento. Y entonces, todo se derrumbará». Las palabras salieron de sus labios sin que pudiera detenerlas. Ricardo las escuchó con asombro. Eran la confesión que había esperado. La prueba de que ella también estaba luchando contra lo mismo. El silencio entre ambos se volvió denso, cargado de emociones no resueltas. Ricardo dio un paso hacia ella, pero Elena levantó una mano, pidiéndole espacio. «Déjeme pensar», dijo con voz quebrada. «Necesito tiempo para ordenar mi corazón». Ricardo asintió, aunque por dentro ardía en deseos de acortar la distancia. «Te daré ese tiempo», respondió con calma. «Pero no me pidas que renuncie a lo que siento, no después de todo lo que hemos vivido». Elena se giró rápidamente y se alejó, sabiendo que sus días en la mansión nunca volverían a ser iguales. El amor, ese sentimiento prohibido, había salido a la superficie y ya no había marcha atrás.
Elena intentó mantener las distancias, pero el destino parecía empeñado en acercarlos. Una noche, una fuerte tormenta azotó la ciudad. Los truenos sacudían las ventanas y la lluvia golpeaba con violencia. Gabriel, aterrorizado, salió corriendo de su habitación y se refugió en la de Elena. Se aferró a ella con los ojos llenos de miedo. «No quiero estar solo», sollozó. Elena lo abrazó con ternura, arropándolo junto a ella en la cama. Lo meció suavemente, susurrándole palabras tranquilizadoras, hasta que el niño, agotado, terminó quedándose dormido en sus brazos. Fue entonces cuando Ricardo apareció en el umbral de la puerta. No dijo nada al ver la escena. Elena, con Gabriel dormido en su regazo, como si fuese su madre, irradiando una calma que llenaba toda la habitación. Se quedó mirándola en silencio, conmovido hasta lo más profundo. «No quise despertarte», dijo Elena en voz baja, al notar su presencia. «Tenía miedo, y no pude dejarlo solo». Ricardo se acercó lentamente, sus pasos apenas audibles sobre la alfombra. «No tienes que justificarte», murmuró. «Lo que haces por él es más de lo que alguien podría pedir». Elena bajó la mirada, acariciando con suavidad el cabello de Gabriel. «No soy su madre», susurró, «y nunca quiero que él sienta que intento reemplazarla». Ricardo se detuvo frente a ella, observándola con intensidad. «No eres su madre», dijo con voz grave, «pero eres el corazón que lo ha devuelto a la vida, y eso es algo que ni siquiera Mariana pudo darle». Elena levantó los ojos, sorprendida. «No diga eso», murmuró conmovida. Ricardo inclinó un poco el rostro, tan cerca que ella pudo sentir el calor de su respiración. «Es la verdad. No tienes idea de lo que significas. Para nosotros». El silencio entre ellos se hizo pesado, casi insoportable. Elena sintió que el tiempo se detenía, que toda la tormenta afuera no era más que un eco lejano frente al huracán que rugía en su interior. Por un instante, pensó que Ricardo iba a besarla. Su corazón latía desbocado, como si esperara ese momento con ansias y miedo al mismo tiempo. Pero entonces, como si recuperara el control, Ricardo se apartó un paso. «Descansa», dijo con voz temblorosa. «Yo me encargaré de que no les falte nada». Se dio la vuelta y salió de la habitación, dejándola con un torbellino de emociones. Elena lo siguió con la mirada y por primera vez se permitió admitirlo en silencio. Lo amaba. Los días siguientes transcurrieron bajo una tensión silenciosa. Ricardo y Elena evitaban cruzar miradas prolongadas, pero cada gesto, cada palabra, estaba cargada de un significado que ninguno podía ocultar. Gabriel, inocente, continuaba viviendo en su burbuja de felicidad, convencido de que Elena era parte inseparable de su mundo. Para él, las risas con ella, las tardes de juegos y las historias antes de dormir eran tan necesarias como el aire que respiraba. Una tarde, mientras Gabriel dormía una siesta, Elena salió al jardín para tomar aire. El aroma de las flores, mezclado con la brisa, le brindaba cierta paz, aunque su mente seguía siendo un torbellino. Estaba tan absorta en sus pensamientos que no notó la presencia de Ricardo hasta que lo tuvo frente a ella. «Elena», dijo con voz grave, pero cargada de calma. «No podemos seguir ignorando lo que ocurre». Ella bajó la mirada, incapaz de sostenerle la intensidad de sus ojos. «¿Qué quiere que diga?», respondió con un susurro. «¿Que siento lo mismo? ¿Que cada vez me cuesta más fingir indiferencia?» Ricardo dio un paso hacia ella, acortando la distancia. «Eso es todo lo que necesito escuchar», afirmó con un dejo de desesperación contenida. «Porque yo ya no puedo seguir negándolo. Desde que llegaste, mi vida cambió». Gabriel volvió a sonreír, y yo descubrí que aún podía sentir. Elena temblaba. Sus manos buscaban algo a qué aferrarse,
como si las palabras de Ricardo removieran todo lo que con tanto esfuerzo intentaba reprimir. «No podemos», murmuró con lágrimas en los ojos. «Usted es un hombre poderoso, de un mundo al que yo nunca perteneceré, y yo solo soy la niñera de su hijo. ¿Qué dirá la gente? ¿Qué será de Gabriel si lo señalan por mi culpa?» Ricardo negó con fuerza. «Basta de hablar de lo que diga la gente», exclamó, con un tono que mezclaba dolor y firmeza. «Toda mi vida he vivido para cumplir con las apariencias, para complacer expectativas, para mantener intacto un apellido. ¿Y de qué sirvió? Perdí a mi esposa, mi hijo estuvo a punto de perder su infancia, y yo viví como un muerto en vida. No pienso seguir sacrificando mi felicidad por murmullos vacíos». Elena sintió que las lágrimas rodaban por su rostro. Nunca lo había visto así, tan vulnerable y a la vez tan decidido. «Ricardo», susurró con la voz quebrada, «no me pida algo que no sé si puedo darle». Él se inclinó un poco, rozando con su mano la de ella. El contacto fue leve, pero suficiente para encender un fuego que ambos habían estado intentando apagar. «No te pido nada», dijo con suavidad. «Solo quiero que dejes de huir de lo que ya existe entre nosotros». Elena cerró los ojos, atrapada, entre el miedo y el deseo. Por primera vez se permitió imaginarlo, una vida junto a él formando la familia que Gabriel soñaba en sus dibujos, compartiendo un amor que había nacido de la manera más inesperada. Y ese pensamiento la estremeció, porque más allá de todo lo que temía, lo anhelaba con todas sus fuerzas. El viento agitó las hojas de los árboles, como si la naturaleza misma fuera testigo del instante en que dos almas, heridas por el pasado y unidas por el destino, comenzaban a aceptar lo inevitable. Después de aquella conversación en el jardín, Elena pasó horas encerrada en su habitación, sin poder dejar de pensar en cada palabra de Ricardo. Había intentado convencerse de que lo mejor era mantenerse distante, pero la fuerza con la que él se había abierto, mostrando una vulnerabilidad que jamás imaginó en un hombre como él, había derrumbado muchas de sus barreras. Esa noche, mientras todos dormían, Elena salió de su habitación y se dirigió a la sala principal. Necesitaba caminar, ordenar sus ideas, respirar. Se sentó en uno de los sillones, con la mirada perdida en el fuego de la chimenea, que aún ardía débilmente. El calor la envolvía, pero por dentro se sentía fría, desgarrada entre lo que debía hacer y lo que deseaba. «Sabía que te encontraría aquí». La voz de Ricardo interrumpió sus pensamientos. Elena se sobresaltó. No lo había escuchado llegar. Él se acercó lentamente y se sentó frente a ella, con los ojos fijos en su rostro. «¿Por qué no puedes dormir?», preguntó, aunque ya intuía la respuesta. «Porque tengo miedo», confesó Elena sin rodeos. «Miedo de lo que siento. Miedo de lo que pueda pasar. Miedo de perder todo esto». Ricardo la observó en silencio, dejando que sus palabras llenaran el espacio. Finalmente, respondió con voz firme, aunque cargada de ternura. «Elena, lo único que debes temer es a dejar pasar la vida sin atreverte a vivirla. He perdido demasiado por quedarme callado, por aparentar fortaleza cuando por dentro estaba roto. No quiero cometer el mismo error contigo». Elena sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Su pecho se agitaba, como si cada palabra de Ricardo desarmara las cadenas invisibles que había levantado para protegerse. «¿Y si todo se derrumba?», murmuró ella. «¿Si terminamos haciéndole daño a Gabriel? Él no merece más sufrimiento». Ricardo tomó su mano con suavidad, mirándola con la misma intensidad que aquella noche en el jardín. «Gabriel ya te ve como parte de su mundo. Él ya te eligió, Elena. Y yo también lo hice. Lo que sentimos no es una traición para él, es un regalo. Es devolverle la esperanza de tener un hogar, de ver a su padre feliz». Elena lo escuchaba, temblando,
incapaz de apartar la mirada de la suya. En ese instante comprendió que ya no podía seguir negándolo. Lo amaba, con un amor que había nacido de la ternura, del cuidado compartido, del dolor que ambos llevaban a cuestas. Ricardo se inclinó hacia ella, despacio, como pidiéndole permiso, sin palabras. Elena cerró los ojos, y cuando sus labios se encontraron, todo su mundo pareció detenerse. Fue un beso lleno de verdad, de desahogo, de promesas que jamás se habían atrevido a pronunciar. El fuego de la chimenea iluminaba la escena, testigo silencioso de un amor prohibido que, por fin, se dejaba respirar. Cuando se separaron, Elena apoyó la frente contra la de él, con lágrimas corriendo por su rostro. «Esto nos cambiará la vida», susurró. «Lo sé», respondió Ricardo con voz temblorosa. «Y no me importa». Por primera vez en mucho tiempo, Elena sintió que había encontrado un lugar donde encajar, un corazón que la aceptaba tal y como era. Aun sabiendo que el camino sería difícil, ya no estaba dispuesta a seguir huyendo. A la mañana siguiente, la vida en la mansión parecía seguir como siempre. El desayuno servido puntualmente, el personal cumpliendo con sus tareas, Gabriel correteando por los pasillos. Pero para Elena y Ricardo, todo había cambiado. El recuerdo del beso de la noche anterior pesaba en cada mirada, en cada gesto aparentemente inocente que compartían. Había sido un límite roto, un secreto compartido que ya no podía ignorarse. Elena intentó comportarse como si nada hubiera ocurrido. Sonreía a Gabriel, lo ayudaba con sus deberes, conversaba con las empleadas. Pero cada vez que Ricardo entraba, en la sala, su corazón se desbocaba. Sentía sus ojos buscándola incluso cuando él fingía concentrarse en documentos o conversaciones triviales. Por la tarde, Gabriel salió con su tutor a una actividad cultural. La casa quedó en silencio, y Elena aprovechó para refugiarse en la cocina, ayudando a preparar galletas. Era un modo de distraerse, de ocupar las manos para que la mente no divagara hacia recuerdos prohibidos. Pero Ricardo apareció en el umbral, observándola. ¿Así planeas evitarme?, preguntó con una leve sonrisa. Elena dejó la cuchara de madera sobre el cuenco y respiró hondo. «No es eso», respondió, aunque ambos sabían que sí lo era. «Es que necesito pensar». Ricardo avanzó despacio, acercándose hasta quedar frente a ella. «Yo también he pensado mucho», dijo con voz firme. «Y cada vez estoy más convencido de que lo que sentimos no es un error. Elena, no somos dos jóvenes jugando a enamorarse. Somos dos personas que han conocido el dolor, que saben lo que cuesta perder y que ahora tienen la oportunidad de sanar juntos». Las palabras de Ricardo calaron hondo. Elena lo miró fijamente, como si buscara en sus ojos una certeza que pudiera calmar sus miedos. «¿Y si todo sale mal?», preguntó, con un hilo de voz. «¿Y si terminamos perdiendo lo único que realmente importa? Entonces lucharé para que no ocurra», respondió él sin titubear. «Por ti, por mí y por Gabriel». Elena sintió un nudo en la garganta. Cerró los ojos un instante, y en su mente apareció la imagen del dibujo que Gabriel había hecho días atrás. Ella, Ricardo y el niño tomados de la mano, bajo el sol. Recordó sus palabras inocentes. «Así es como quiero que seamos». Ese recuerdo la golpeó con fuerza. Tal vez el destino les estaba mostrando un camino, aunque estuviera lleno de obstáculos. «No sé si soy lo suficientemente fuerte», confesó ella. «No sé si estoy preparada para enfrentar lo que vendrá». Ricardo tomó sus manos, apretándolas con firmeza. «Yo estaré contigo en cada paso», aseguró. «No te dejaré sola». Elena lo miró, y por primera vez sintió que podía creerle. No era un hombre que buscara jugar con sus sentimientos, ni alguien que actuara por capricho. Era un padre, un hombre roto que había encontrado en ella un motivo para volver a vivir. Y ella, aunque todavía temerosa,
Ya no podía negar que ese motivo también se había convertido en el suyo. El silencio fue interrumpido por el sonido de la lluvia golpeando los ventanales. Afuera, el cielo se oscurecía, pero dentro de la cocina, Elena y Ricardo se miraban con una claridad que no necesitaba más palabras. Estaban dispuestos a arriesgarlo todo. Elena pasó aquella noche sin poder dormir. Daba vueltas en la cama, recordando cada palabra, cada mirada, cada promesa que Ricardo le había hecho. Por primera vez en mucho tiempo, su corazón estaba dividido entre el miedo y la esperanza. Sabía que si daba un paso adelante, no habría vuelta atrás, pero también comprendía que seguir negándose era como condenarse a vivir con una herida abierta que nunca cerraría. Al amanecer, bajó al jardín en silencio. La brisa fresca le acariciaba el rostro, y los primeros rayos de sol iluminaban las flores aún cubiertas de rocío. Cerró los ojos y dejó que el aire renovara sus pensamientos. No tardó en sentir una presencia detrás de ella. Ricardo. «Siempre vienes aquí cuando necesitas paz», dijo él, con voz serena. «Y usted siempre me encuentra», respondió Elena, esbozando una sonrisa débil. Ricardo se acercó hasta quedar a su lado. No la tocó, no intentó acortar la distancia con un gesto atrevido, solo la acompañó en silencio. Esa prudencia le demostraba que no buscaba apresurarla, que estaba dispuesto a esperar lo que hiciera falta. «He pensado en lo que dijiste», murmuró Elena después de unos minutos, «que no somos dos jóvenes jugando a enamorarnos, sino dos almas que han sufrido y que merecen volver a ser felices. Y creo que tienes razón. Pero...» Su voz tembló. «Tengo miedo de que el mundo no lo entienda». Ricardo asintió lentamente. «Tal vez nunca lo entiendan», admitió. «Pero el mundo no tiene derecho a decidir por nosotros. Solo importa lo que sentimos, lo que construimos aquí, lo que Gabriel necesita». Elena lo miró, con lágrimas contenidas en sus ojos. «¿Y si no soy suficiente para ti?», preguntó con un hilo de voz. «¿Y si no puedo llenar el vacío que Mariana dejó?». Ricardo tomó aire profundamente y la miró con una mezcla de ternura y determinación. «No quiero que llenes un vacío, Elena. No quiero que seas ella ni que intentes reemplazar. Lo que ya se fue, lo que siento por ti es distinto, nuevo, limpio. No busco a alguien que ocupe su lugar. Te busco a ti». Las palabras de Ricardo derritieron las últimas defensas de Elena. Sintió que todo lo que había cargado durante años, el abandono, la soledad, la sensación de no tener un lugar en el mundo, comenzaba a desmoronarse frente a la promesa silenciosa que había en esos ojos. «No sé si estoy preparada», murmuró ella. «Pero sé que ya no puedo seguir huyendo de lo que siento». Ricardo extendió la mano y Elena, temblando, la aceptó. Sus dedos se entrelazaron con una naturalidad que parecía haber estado escrita desde siempre. Se miraron largamente, como si sellaran un pacto sin necesidad de palabras. En ese instante, Gabriel apareció en el jardín con una sonrisa radiante. Corrió hacia ellos y al ver sus manos unidas, se detuvo un momento, sorprendido. Luego, sin decir nada, sonrió aún más y los abrazó a ambos al mismo tiempo, como si confirmara lo que había soñado en sus dibujos. Una familia completa. Elena sintió que el corazón se le llenaba de un calor indescriptible. Ricardo le acarició el cabello a su hijo con una ternura infinita, y por primera vez, los tres compartieron un instante de unión que no necesitaba justificación. El destino ya había hablado. Lo que habían tratado de evitar por miedo había encontrado la forma de florecer, y aunque sabían que el camino estaría lleno de desafíos, ese momento en el jardín les mostró que juntos podían enfrentarlo todo. Los días que siguieron parecieron distintos. Aunque la vida cotidiana seguía su curso, las clases de Gabriel, las responsabilidades de Ricardo, las tareas de Elena,
Algo en el ambiente había cambiado. Ya no era necesario esconder lo que sentían, porque aunque todavía no lo habían expresado públicamente, los tres se comportaban como una familia. Gabriel lo notaba y lo disfrutaba en cada gesto, en las comidas compartidas, en las caminatas al atardecer, en las noches de historias antes de dormir. Sin embargo, el miedo aún acechaba a Elena. Una tarde, mientras doblaba la ropa de Gabriel, la señora Clara, una de las empleadas más antiguas de la casa, se le acercó. «Señorita Elena», dijo con suavidad, «llevo mucho tiempo en esta casa y he visto cómo el dolor la envolvió tras la partida de la señora Mariana. También he visto cómo usted devolvió la risa a este lugar. No tema lo que digan los demás. Lo que usted y don Ricardo sienten es genuino, y el niño lo sabe». Elena quedó sin palabras. Aquellas palabras, sencillas y cargadas de sinceridad, le dieron una paz inesperada. No todo el mundo los juzgaría. Algunos serían capaces de ver la verdad detrás de los prejuicios. Esa misma noche, mientras Gabriel dormía, Ricardo encontró a Elena en la terraza. La luna iluminaba su rostro y el viento jugaba con su cabello. Se acercó despacio, como siempre, respetando su espacio, y la rodeó con sus brazos. «Hoy he pensado mucho en nuestro futuro», dijo en voz baja. «No quiero seguir viviendo en secreto, Elena. Quiero que seamos una familia, sin miedo ni sombras». Elena lo miró, con los ojos brillantes de emoción. «¿Y si la sociedad nos da la espalda?», preguntó. Ricardo sonrió con serenidad. «Que lo haga. Ya aprendí que la vida es demasiado corta para vivirla bajo el juicio de otros. Lo único que me importa es lo que construyamos juntos». En ese momento, Elena comprendió que no había vuelta atrás. Aceptó con el corazón lo que ya era evidente. Lo amaba profundamente, y juntos podían ofrecerle a Gabriel el hogar lleno de amor que tanto necesitaba. Se besaron bajo la luz de la luna, un beso distinto al primero. No era un impulso arrebatado, sino una promesa, una decisión consciente de caminar de la mano hacia el futuro. Los meses siguientes fueron un proceso de adaptación. Hubo comentarios malintencionados, miradas de desaprobación, rumores que corrían entre conocidos y familiares, pero ni Ricardo ni Elena cedieron. Gabriel, feliz y pleno, era su mayor fortaleza. Verlo crecer con la seguridad de sentirse amado por ambos les confirmaba que estaban haciendo lo correcto. Finalmente, una tarde soleada, mientras caminaban los tres por el parque, Gabriel se adelantó corriendo y, volviendo la vista hacia ellos, gritó con entusiasmo: «Ahora sí somos una familia de verdad». Elena y Ricardo se miraron, sonriendo, y en ese instante supieron que nada podría derrumbarlos. Lo que había nacido del dolor, del cuidado y de la esperanza, había florecido en un amor auténtico y duradero. El pasado había sido cruel, pero el presente les ofrecía una nueva oportunidad. Y esta vez estaban dispuestos a vivirla sin reservas, porque al final lo que realmente importa no es lo que digan los demás, sino aquello que el corazón reconoce como verdadero. Y ellos, juntos, habían encontrado esa verdad en el amor y en la familia que habían construido.